Buenos días con todos. En este apartado vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la igualdad de derechos. Se suele decir que los derechos son un tema de análisis profundo desde sus inicios hasta la actualidad. En sí, hablar de derecho se toma como un tema muy importante para poderlos discernir, temas que han sido tomados de manera general, particular e independiente. Hablar de derecho, hoy en la actualidad se habla de un derecho general para hombres, mujeres, niños, adolescentes, pero desde sus inicios empezó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La sociedad francesa, de fines del siglo XVIII, se hallaba dividida en dos estamentos: los privilegiados, representados por la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados, conformado por el pueblo llano, llamado también tercer estado, que según Rodrigo Borja era la gente de pie en 1997. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano también parte a partir del nivel económico. La agricultura en el campo era la actividad principal. Desde 1760 las cosechas muy malas, la escasez de alimentos y precios altos. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra. El apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos provocó enormes gastos para la corte y una gran deuda externa, que motivaba el cobro de enormes impuestos al pueblo de por sí empobrecido. En lo ideológico surgieron importantes filósofos, entre ellos Voltaire y otros más, que ellos promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Hablaron de los derechos de las personas, también sobre la división de poderes, desde una posición cuestionadora del Estado monárquico feudal. Alertaron al pueblo acerca de la manera de romper con el poder político de la monarquía. No obstante, no siendo suficiente la Declaración de los Derechos del Hombre y el haber visto que se ha dejado a un lado una parte de la ciudadanía, o mejor dicho, de las personas, que son las mujeres, se promulgan los derechos de la mujer y la ciudadana, pero para poder ser promulgada, establecida y declarada, ha tenido que pasar por una serie de eventos. Para que los derechos de la mujer y la ciudadana se hayan declarado, tuvo que haber pasado por diferentes eventos. Las condiciones de la población en Francia antes de la Revolución Francesa eran muy difíciles. En este contexto, las condiciones de vida de las mujeres quedaron invisibilizadas. Las mujeres no eran tomadas en cuenta ni en lo económico ni en la política. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano solo se reconoció al hombre como sujeto de derecho. La situación de las mujeres antes de la Declaración de los Derechos era precaria. Pertenecían al tercer estado y trabajaban en diferentes oficios para mantener sus hogares. Tenían obligaciones que no respetaba tiempo y espacio. Las labores eran desde empleadas domésticas, tejían, eran hábiles en la costura, otras trabajaban en labores más humildes como ayudantes de albañilería, hasta carga de bultos, comercio menor, e incluso había quienes pedían caridad, o también algunas se prostituían o robaban con la finalidad de poder alimentar sus hogares de quienes estaban hecho cargo. Con estas situaciones y acontecimientos aparece una figura muy importante, que es Olympe de Gouges. Olympe de Gouges es una mujer luchadora quien busca ayudar a las mujeres, incluyendo ella, para que sean reconocidas. Esta mujer activista reconocida, sin duda alguna, es una mujer que mostró su valentía y grandeza al impulsar la idea de que existiera un documento que respaldara y protegiera la vida de las mujeres. Fue una heroína francesa que reivindicó la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Escribió el documento emulado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para que fuera también la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En 1791 cuestionó la Asamblea Nacional Constituyente
que hubiera olvidado a las mujeres en su proyecto planteaba libertad, igualdad y derechos políticos, entre ellos el de la ciudadanía y del voto para las mujeres, al igual que los hombres. Se decía, Olympe de Gouges manifestaba que la mujer debe ser libre desde su nacimiento y durante toda su vida. Muchas gracias.